Mi nombre es Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Sean bienvenidos todos ustedes a esta primera videoconferencia de este ciclo que hemos titulado El impacto de las emergencias sanitarias sobre la salud mental, lecciones derivadas de la infección por COVID-19 y otras pandemias. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo de videoconferencias aperturado con ocasión especial de la pandemia que vivimos actualmente? El objetivo de este ciclo de videoconferencias es poder dirigirnos a los profesionales de la salud en general, no solamente de la salud mental, sino a todos los profesionales de la salud, sobre tópicos selectos relacionados con el impacto de la salud mental en distintas áreas, en distintos componentes que integran la salud mental. Por eso es muy importante para nosotros mantener una comunicación en las próximas semanas en este ciclo que se impartirá los días lunes y miércoles a partir de las 10 de la mañana y en el cual hemos invitado a distintos ponentes a participar con distintos temas esperando que sean de su interés. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy y al igual que el programa de ciclo de videoconferencias que mantenemos en el programa anual de educación continua, me acompaña en la conducción de este ciclo la maestra Rocío Carmona. ¿Qué tal, doctor? Qué bueno poder seguir con esta labor de divulgación del conocimiento científico en materia de salud mental. También agradecemos a las personas que comparten estos materiales y que los reproducen en el canal de YouTube del Instituto. Hay que comentarlo, que estarán disponibles ahí. Todas las videoconferencias quedan grabadas y parte importante justamente de la divulgación del conocimiento científico es que las personas compartan donde se desempeñan y posibiliten con esto mejores prácticas de y para la salud. En esta ocasión y ante el escenario que nos ha impuesto la pandemia de COVID-19, sabemos que la prestación de los servicios de salud afronta un reto impostergable en cuanto a la atención de la salud mental, toda vez que tanto la enfermedad como las medidas de seguridad han impactado justamente la salud mental de los profesionales y de la población en todos los países donde se ha presentado. Es por ello la importancia de esfuerzos como este, donde diversas instituciones van a tener participación. En el caso del día de hoy, la doctora Denis Álvarez y Casa González, ella es médica psiquiatra, maestra en ciencias médicas, adscrita a la Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y colaboradora del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la UNAM. Está con nosotros con la ponencia denominada El impacto, la relevancia de la salud mental en el contexto de las emergencias sanitarias, doctora. Y brevemente les comento la dinámica. Durante la exposición de la doctora van a estar silenciados todos los micrófonos, nos pueden escribir en el chat. Al término de la exposición iniciará entonces la sesión de preguntas y respuestas. Doctora, sin más preámbulos, te escuchamos. Gusto, gracias por la presentación. Voy a entrar ya sin mucho más preámbulo al tema. Ya mencionaron el por qué tiene tanta relevancia el ahorita hablar del tema de salud mental en múltiples pláticas. Los temas son amplios, son diversos y en realidad el número de temáticas a abordar en una sola conferencia es tan grande que sería prácticamente imposible. Entonces, la propuesta de este ciclo de videoconferencias justamente es tener una revisión escalonada de los diferentes temas que pueden ser importantes al momento de hablar de salud mental y emergencias sanitarias. Esta primera conferencia, lo que yo voy a hacer es darles un panorama general de por qué la salud mental es relevante y también la postura o las recomendaciones que tienen los organismos internacionales que se encargan de regular y hacer las recomendaciones en materia de atención a la salud mental ante diferentes situaciones de crisis humanitaria, como en este caso son las emergencias sanitarias. ¿Por qué es relevante la salud mental? Bueno, pues durante las emergencias sanitarias vemos que una proporción importante de la población se encuentra expuesta a adversidades. Adversidades que en este caso, como podemos ver, son el aislamiento social, la enfermedad de aquellos que son pacientes, la enfermedad de los familiares, la muerte repentina de seres queridos, el confinamiento, las adversidades económicas que conlleva. En fin, hay toda una serie de situaciones o estresantes adicionales a los que se puede enfrentar una porción significativa de la población. Y por otro lado, también pueden presentarse propiamente eventos traumáticos. Estamos viviendo un evento traumático como una situación que, al menos en la vivencia subjetiva
del sujeto pone en riesgo su vida o su integridad, que es abrupta y es disruptiva. Sí puede haber eventos claramente traumáticos en las emergencias sanitarias relacionadas, por ejemplo, con algunas situaciones como el presenciar la visión de cuerpos por parte del personal médico, los momentos en los que a veces los equipos de salud tienen que irrumpir en los domicilios para transportar a alguno de los pacientes. Todo esto entonces puede condicionar que exista un deterioro en la salud mental y psicosocial. El problema es que la salud mental y la salud psicosocial son elementos claves para que una comunidad o una sociedad pueda permanecer en resiliencia, es decir, la resiliencia como una capacidad de sobreponerse o sobrepasar la adversidad, adaptarse y continuar en un funcionamiento normal y adaptativo. Y por otro lado, lo que sí se ha visto es que las condiciones de salud mental en sí mismas pueden favorecer que otras adversidades que acompañan la epidemia, como por ejemplo el desempleo o la precariedad económica, se agraven. ¿Por qué? Pues porque existe una relación entre la presencia de depresión y la pérdida de días económicos. Hay una menor probabilidad de que las personas con depresión puedan recuperar el empleo. Esto se ha visto, por ejemplo, en algunos tipos de emergencias o de crisis humanitarias complejas. Y es por eso que los organismos internacionales reconocen que la salud mental debe estar dentro de todos los programas prioritarios de atención. Bien, esta curva es posiblemente que la mayoría de ustedes estén familiarizados con ella. Es la curva de respuesta psicosocial relacionada con las fases del desastre. No voy a ahondar mucho en ella porque justamente lo que voy a hacer es, o les voy a pedir que vean la gran diferencia que existe respecto a esta curva y la que podemos esperar que se presente en las emergencias sanitarias. La fase de alerta, bueno, finalmente en algunos tipos de desastres, bueno, es cuando la comunidad puede recibir la noticia de que es posible que se presente la emergencia. En la fase de amenaza, la emergencia está próxima, pero aún no impacta a la comunidad. En el impacto, bueno, el grado de afectación va a depender mucho del grado de destrucción que implica el desastre, la emergencia de la que estamos hablando y de alguna manera los impactos psicosociales que esto va a tener a largo plazo. Se han descrito la fase heroica, en la cual se ve que existe un porcentaje de la población que reacciona con altruismo ante las catástrofes o los desastres y van a buscar ayudar o proveer ayuda a otros. La fase de luna de miel se llama un periodo en el cual, sobre todo aquellos que están afectados, tienen la esperanza o tienen la expectativa de que van a recibir ayuda o mecanismos para la reconstrucción o solventar los costos que ha tenido la emergencia. Todavía está disponible la ayuda y la fase de desilusión ocurre cuando las respuestas que se dan por parte del gobierno, por la sociedad civil y demás no logran llenar esas expectativas. Entonces empieza a haber enojo, empieza a haber desesperanza, se empiezan a presentar otro tipo de manifestaciones psicosociales y finalmente la reconstrucción en el cual los individuos y la comunidad vuelven a reconstruir su bienestar emocional y material y llegar a esta fase puede tardar o significar años. Bien, esta sería una forma un poco más similar a cómo se puede presentar la fase de respuesta a las emergencias sanitarias. Esta curva en realidad está basada en la que se realiza o se explica cuando hablamos de emergencias radiológicas. Es muy diferente la forma en la que se presenta la respuesta psicosocial en las emergencias radiológicas y en otras emergencias y desastres, como por ejemplo los temblores. Y la curva es similar a la que podemos ver en el caso de las emergencias sanitarias. Entonces hay varias características. Una es, por ejemplo, la fase de amenaza, el conocimiento de la amenaza puede ser menor y eso hace que muchas veces o se minimice o se maximice, es decir, hay poca información o poca claridad respecto a la naturaleza del evento. En la fase de alerta, esta fase puede ser prolongada, puede ser difícil de detectar en qué momento se presenta, va a cambiar de un territorio a otro y es frecuente que se acompañe de estigma y desinformación. El impacto es generalmente difuso, va a ser prolongado y va a depender de una región a otra. En la fase heroica, lo que ocurre es que el aislamiento, aunque exista toda la intención de dar ayuda médica, social, de ayuda material, el aislamiento que provoca en las emergencias sanitarias hace que sea un poco más difícil proveer este tipo de ayuda, al menos en los canales habituales. Y además el aislamiento potencia la pérdida de las redes de apoyo. La fase de luna de miel, bueno, pues estas limitantes en los apoyos puede llevar a que al menos las personas que han sido más afectadas de manera más directa por una emergencia sanitaria, como los sobrevivientes o los familiares, las personas que están sufriendo adversidades socioeconómicas con mayor intensidad,
caigan más rápidamente en desesperanza, pues no existe un apoyo psicosocial tan visible como en otras situaciones. La fase de desilusión suele ser prolongada, hay frecuentemente estigma social, ahorita lo vamos a mencionar, es frecuente que haya enojo importante hacia las instituciones. Y la fase de reconstrucción, lo que podemos ver aquí está, al igual que en otras emergencias y desastres, los impactos socioeconómicos pueden ser prolongados y el estigma hacia ciertos grupos particulares puede permanecer durante un mayor tiempo. Voy a compartirles a continuación, y ese es uno de los puntos que me parece que es importante difundir y que se conozca, este documento de la Interagency Standing Committee o Comité Interagencia Permanente, que finalmente es un organismo que emite una serie de recomendaciones, de guías y de lineamientos para dar atención en situaciones de catástrofes humanitarias. En este caso, la IASC sacó particularmente un pequeño documento vinculado con algunas recomendaciones para la atención a la salud mental y psicosociales debido a la emergencia sanitaria por COVID. Distingue aquí algunos síntomas y estresores que podemos esperar que se presenten en la población, como va a ser miedo a enfermar o morir, especialmente entre las poblaciones en confinamiento prolongado, va a haber preocupación por la salud de terceros, va a haber miedo a la muerte de familiares, preocupación por la pérdida del empleo y sus consecuencias, miedo a la exclusión, particularmente los sobrevivientes de la enfermedad o los familiares o aquellas poblaciones que a visión del resto pueden significar un mayor riesgo de transmisión o que efectivamente por algunas de sus labores lo suponen, pero entonces existe un miedo no necesariamente exagerado, que pueden ser excluidos o estigmatizados. El miedo a ser separado por terceros debido a la cuarentena. Sabemos que en estos momentos el proceso de hospitalización puede significar por sí mismo un proceso traumático y doloroso, pues la separación entre la familia y el paciente es abrupta, no se vuelve a permitir el contacto y eso obviamente genera una situación de estrés. Y todo esto, al igual que en otras emergencias y desastres, puede conducir a una serie de síntomas que llamaremos en su momento adaptativos, ahorita vamos a platicar un poco más de ellos, pero generalmente son síntomas relacionados con síntomas de ansiedad, ¿no? Puede ser ansiedad, inquietud, tensión, síntomas psicotraumáticos diversos, insomnio, sensación de desesperanza, soledad y vacío. Por otro lado están las consecuencias psicosociales, que se refiere a cambios en las dinámicas sociales y que trascienden más allá de la esfera individual, es decir, tienen que ver ya con una colectividad. Y a su vez, evidentemente, esto tiene impactos en la salud emocional del individuo. Es frecuente que haya evitación del uso de los servicios de salud, aun cuando esto deriva en complicaciones importantes, es decir, puede ser prudente no acudir a hospitales por sintomatología menor, pero también ocurre que personas con cuadros graves evitan ir a los hospitales y esto, bueno, aplica también para las personas que tienen enfermedades mentales. Es frecuente el desgaste en los cuidadores primarios de personas que requieren asistencia continua, como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Existe también el fenómeno que se ha visto tal vez en México no tanto, pero en otros países sí, se señala que es la negativa al cuidado y apoyo a menores, personas con discapacidad de adultos mayores que han quedado en desamparo. Esto debido a que las personas tienen miedo a salir y contagiarse, entonces hay ciertos problemas en cómo se le está dando apoyo o cuidado a estas poblaciones vulnerables. Hay incremento en la violencia familiar, de acuerdo a lo que se ha reportado tanto en México como en otros países. Tienden a complicarse las personas con enfermedades crónicas, esto deteriora aún más su calidad de vida. Como habíamos mencionado, el aislamiento finalmente afecta a la dinámica de las comunidades, hay un deterioro en las redes de apoyo. Se presentan procesos de discriminación e incluso violencia hacia sobrevivientes, pacientes y prestadores de servicios de salud, y es frecuente que haya desconfianza hacia las instituciones de gobierno, hacia la información que dan las instituciones de gobierno, que se presenten actos de violencia, actos de protesta social, y también es muy común que haya difusión de información falsa e inexacta, alguna de las cuales puede exacerbar estas problemáticas. Señala la IASC que los trabajadores de salud y los primeros respondientes son un grupo particularmente expuesto a estresores adicionales, además de estos que ya hablamos. No voy a ahondar en el tema de los trabajadores de la salud, de hecho va a haber una conferencia dedicada a eso, solamente resaltar
que los estresores adicionales, creo que muchos ya los identificamos y los conocemos, han sido en México y también ha ocurrido en otros países, no solamente fuente de admiración o de respeto, sino también han recibido rechazo, son estigmatizados, los propios profesionistas pueden vivir con miedo continuo a contagiarse, tienen que mantenerse en alerta constante para no cometer un error en el manejo del material y en las técnicas de bioseguridad. Viven con miedo a contagiar a otros, esto los lleva a veces a aislarse dentro de sus propias casas, altas demandas laborales. Se habla de que hay una dificultad para acceder a los servicios de apoyo psicosocial por los horarios que tienen, pero también por el estigma en torno a la atención a la salud mental que se da muchas veces en el ambiente médico. Y finalmente el desgaste físico y emocional puede llevar a que este grupo de profesionistas no tengan la energía suficiente para llevar a cabo sus tareas de autocuidado. Vemos aquí un esquema muy general de lo que son las frecuencias de algunas complicaciones que pueden presentarse durante las emergencias. Este es un cuadro que hace referencia a emergencias y desastres en general, ¿sí? Aquí vamos a ver que existen, por ponerlo así, 3 niveles. Si en la población en general podemos encontrar que el 25% tiene algunos síntomas leves, transitorios de ansiedad, de estrés, que realmente no constituyen un diagnóstico, se dice que durante las emergencias este porcentaje puede subir a 35 al 90%. Es importante mencionar que estos síntomas no pueden patologizarse, es decir, pueden considerarse adaptativos siempre y cuando no trasciendan en tiempo y se apeguen, digamos, al hecho de que no están poniendo en ese momento en riesgo la vida o la integridad de la persona. No podemos hablar de síntomas adaptativos si estos implican síntomas psicóticos o ideas suicidas o riesgo suicida. Pero algunas reacciones propias ante un evento, como os he dicho, son reacciones anormales, reacciones normales ante eventos anormales. Tenemos un siguiente nivel que son aquellos síntomas de algunos trastornos mentales que ya toman una intensidad moderada y también se pueden empezar a manifestar problemas psicosociales. Por ejemplo, se pueden intensificar los problemas en sueño, puede haber ya irritabilidad, desesperanza, algunos datos de trastorno por estrés postraumático como hipervigilancia. Generalmente se esperaría que pasado el primer mes algunos de estos síntomas adaptativos tiendan a disminuir. En el caso de las emergencias sanitarias, algunos dan hasta 3 meses. Pero cuando estos síntomas iniciales que estuvieron presentes no tienden a disminuir, al contrario se agravan, es posible que estemos ya ante un trastorno mental. Y además aquí en esta etapa, que es justamente pasado los primeros 2, 3 meses, empiezan a manifestarse también las complicaciones psicosociales, que sería, por ejemplo, la emergencia de la violencia doméstica, de las actividades delictivas, el abandono de personas en situación de vulnerabilidad. Y finalmente están los trastornos graves, es decir, trastornos mentales que ya implican un alto grado de sufrimiento y de disfunción psicosocial. Si a la población general se habla de que están presentes alrededor del 2%, se habla que en las emergencias puede llegar hasta el 5%. Estos porcentajes son variables dependiendo de una emergencia a otra y algunos en los cuales la frecuencia va a ser muchísimo mayor, pero esta es una idea general. Y en realidad no quiere decir que todas las personas entonces que se exponen a un estresor y que tienen síntomas adaptativos van a transitar hacia desarrollar un trastorno mental ni un trastorno grave. En general, la minoría es la que tendrá este curso. ¿Qué nos dicen las experiencias que ha habido en otras crisis sanitarias? Bueno, esta no es la primera crisis sanitaria a la que se enfrenta el mundo. Quizás sí tiene características distintas a otras de las crisis sanitarias por el nivel de diseminación o el impacto global que está teniendo, debido a que el colapso que ha provocado en los sistemas sanitarios ha rebasado el que se ha presentado en algunas otras emergencias, donde realmente no se ha visto ese fenómeno. El costo en vidas y creo algo muy importante, la adversidad psicosocial, el deterioro económico, el fenómeno del aislamiento prolongado, lo que está provocando a nivel de las dinámicas intrafamiliares, el incremento en la violencia, todo esto a nivel global es una experiencia relativamente nueva a esa magnitud. Pero sí hay otras experiencias, como les decía, la pandemia por el SARS-1 en el 2003, esto también, por ejemplo, la pandemia por el H1N1 en el 2009.
Lo que nos dice la literatura es que en efecto el aislamiento sí puede derivar en el desarrollo de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de sustancias, que en el personal sanitario, además de estos, puede estar presente también datos o trastorno por estrés postraumático en un porcentaje alto, que estas consecuencias pueden estar presentes años después de la emergencia y que sí existe un incremento en las violencias. Más detalles justo sobre cada uno de estos padecimientos o consecuencias se van a abordar en las siguientes conferencias. Ahora, ¿de qué va a depender que una persona enferme o no enferme o presente una complicación? Bueno, hay muchísimos factores que interfieren como resulta lógico. El estado de salud del individuo y las personas cercanas, es decir, se trata o no de un sobreviviente, se trata o no de una persona que ya tiene una afectación previa en la salud de sus familiares, se trata de alguien que ha perdido a una persona o cuyo familiar se encuentra hospitalizado. Algunas personas van a ser más vulnerables al aislamiento, algunas tendrán mayores medios y acceso a otras formas de contacto, mientras que para otros grupos poblacionales será muy complicado mantener esta comunicación a través de vías virtuales. Hay grupos poblacionales que sabemos que tienen un mayor riesgo de enfermar, simplemente hay desde factores biológicos, como puede ser para los trastornos depresivos y ansiosos las mujeres, pero también en el caso de las emergencias, bueno, podemos hablar de grupos poblacionales particulares como el personal sanitario, que va a ser un grupo en riesgo especial. La exposición a imágenes o eventos potencialmente traumáticos, no todo el mundo lo está, pero insisto, sí puede haber la vivencia de imágenes o situaciones como tal que pueden clasificarse como traumáticas o potencialmente traumáticas. El número de muertes que estén alrededor en la comunidad va a ser diferente de una región a otra, pero claro que puede condicionar el que haya mayor estrés y un desarrollo de trastornos mentales. Las experiencias previas que una persona haya tenido, si ha estado ya en una situación previa, puede ser que esto le dé herramientas para poder afrontar la situación de mejor manera, pero también puede ser que le lleve a reexperimentar otros momentos, otras adversidades vividas de manera previa. Y habrá factores del individuo, factores biológicos y del desarrollo, como enfermedades mentales previas, la carga genética que tienen algunas enfermedades mentales y demás, que harán que sean más vulnerables a presentar una enfermedad mental. Aquí les estoy poniendo una pirámide, esta pirámide de la atención psicosocial, que propone la Cruz Roja Internacional, pero también la IASC, para atender en general emergencias y desastres. Y si uno ve estas recomendaciones que emitieron en el 2020, en realidad se propone exactamente el mismo esquema para realizar las intervenciones en salud mental y psicosociales para las emergencias sanitarias, en este caso para el COVID. Existen 4 niveles de intervención. El primero tiene que ver con asegurar la cobertura de las necesidades básicas, es decir, que estén cubiertos necesidades como alimentos, agua, un lugar de descanso. Ese es siempre el primer elemento que se sugiere que se contemple dentro de las emergencias de cualquier índole. El siguiente es, podríamos decir, el que ya es referido particularmente a la salud mental, es la base y es lo más importante, son las actividades psicosociales comunitarias, es decir, es la intervención y el fortalecimiento de las redes sociales y como veremos, esto es un reto particular en el caso de las emergencias sanitarias. Después tenemos las intervenciones no especializadas, no focalizadas. Estas van a estar dirigidas para las personas que más allá de los síntomas adaptativos ya tienen síntomas moderados, como veíamos en una de las diapositivas previas, o ya hay la emergencia de algunas problemáticas, pero todavía pueden ser atendidos muy posiblemente en el primer nivel o a través de grupos de apoyo, que es muchas veces lo que se requiere. No necesariamente tiene que ser alguien altamente especializado en salud mental. Y finalmente las intervenciones especializadas para aquellos sujetos que ya tienen trastornos mentales graves, altamente incapacitantes, es decir, que o ya los tenían y se exacerbaron o que a pesar de las intervenciones previas evolucionaron hasta el desarrollo de un cuadro de mayor gravedad. Aquí voy a enumerarles algunas de las acciones que está recomendando la IASC. En realidad, muchas de estas ya se han ido implementando y creo que eso es algo importante. Hay que reconocer que al final del día la respuesta que se empezó a dar por parte de la Secretaría de Salud, de las diferentes instituciones, que ahorita voy a hablar un poco de esa parte de la respuesta que creo que es importante, ha seguido muchos de estos lineamientos. La primera recomendación, como con todas las emergencias, es realizar un diagnóstico. El segundo punto importante es que tiene que haber una coordinación estrecha entre las instancias de gobierno, la sociedad civil y otras.
Se tiene que trabajar de manera intersectorial, se recomienda la generación de un grupo técnico de trabajo. Esto digo, la gente que trabaja en el CIUS no sabe muy bien qué ocurre si no hay una organización. Fenómenos de sobreayuda al mismo tiempo que otras poblaciones quedan descubiertas, redundancia de acciones, es decir, la gente hace lo mismo, no solamente no avanza, sino a veces se tropiezan unos con otros. Entonces la coordinación es muy importante. Es importante hacer un sistema particular que permita identificar y atender a las personas con trastornos mentales severos y trastornos por consumo de sustancias. Es decir, generar algunos mecanismos para la continuidad de su atención, ya sea una asesoría a distancia, puede ser algún tipo de consejería a distancia, o bien el ver cómo se van a mantener abiertos y disponibles los servicios de atención a la salud mental, guardando las medidas de bioseguridad que se requieren. Se recomienda que la estrategia debe incluir a grupos o tener particularidades, tener en mente medidas específicas para pacientes, para sobrevivientes de COVID, para familiares, para la población que está en cuarentena, para el personal sanitario y de primera respuesta, para la población en general que está en aislamiento y que, como se debe tener siempre en mente, los grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Otros grupos que estén en situación de vulnerabilidad van primero. La estrategia debe incluir medidas para la reducción del estrés, fortalecer las estrategias adaptativas y formas o recomendaciones para la reducción del estigma. Siguiendo esta pirámide que les decía, es importante en la medida de lo posible favorecer la colaboración de la comunidad, de los servicios de salud, de educación y de protección social en la estrategia. Se va a incluir la salud mental en los diferentes ejes de respuesta a la emergencia sanitaria. Esto es importante, que la salud mental se contemple en el momento de que se hagan los planes sanitarios para que quede incluida como un eje, la atención psicosocial como un eje transversal a la estrategia general. Es importante asegurarnos de que la información se encuentra accesible para trabajadores sanitarios, primeros respondientes y otros grupos, y que incluya mensajes que promuevan el bienestar psicosocial y el cuidado para la salud. En términos generales, como en otras situaciones humanitarias, se recomienda la capacitación de primeros respondientes, personal sanitario y líderes comunitarios en los principios para atención a la salud mental y psicosocial, primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. En aquellos sitios de tratamiento, en aislamiento, en aquellas unidades que van a dar contención, también se recomienda que haya personal capacitado en salud mental y psicosocial, incluyendo la atención, al menos detección y derivación de trastornos mentales. Puede ser la guía ImageGap, uno de los medios que se recomienda, y para la capacitación se favorece el uso de medios electrónicos para prevenir los riesgos sanitarios. Es importante ver que las vías de referencia estén viables y estén funcionales en caso de que se detectaran pacientes que requieren una atención, por ejemplo, hospitalaria, o que se detectaran niños y mujeres en situación de violencia. Es importante saber a dónde serán enviados, de qué manera serán enviados. Todos los primeros respondientes y el personal sanitario debe de tener acceso a medidas de soporte psicosocial, y es recomendable, si es posible, que se haga un monitoreo frecuente del estado de salud mental de estos grupos. Se sugiere que se desarrollen materiales para padres, maestros y familias que se empleen con los niños y adolescentes, no solo para dar psicoeducación en materia de la emergencia sanitaria y las medidas de seguridad, sino también acerca de los impactos emocionales. Los niños, niñas y adolescentes no deben de ser separados de sus padres, a menos que existan riesgos sanitarios, y en ese caso se deben favorecer otros medios de contacto. Un punto muy importante y que es motivo de atención es la realización de rituales funerarios, que pueden tener un papel fundamental al momento de la elaboración del duelo. Entonces, se sugiere que se promuevan la realización de rituales funerarios alternativos, o bien que se promuevan que las condiciones en las que estos se realicen no pongan en riesgo a la familia del doliente y otros asistentes a los rituales. Algunas medidas para reducir el impacto del aislamiento, por ejemplo, promover la comunicación frecuente, medidas que favorezcan la autonomía y la actividad. En la fase temprana de recuperación, como ocurre también en otras situaciones críticas, es muy importante que se invierta, se desarrolle o se estructure un programa sustentable para que la atención a la salud mental se pueda dar a nivel comunitario, no únicamente en el tercer nivel. Y todo esto tiene que estar acompañado de un mecanismo de monitoreo y evaluación que nos diga si la estrategia está funcionando o no de una manera adecuada. Sin duda, en las emergencias sanitarias, llevar a cabo estas tareas, y de por sí en general tendrían, ¿no?, un grado de reto y dificultad, puede suponer un reto mayor
como les comentaba, la recomendación siempre es que la atención parta del nivel comunitario. Sin embargo, el aislamiento hace que pueda ser un poco más complicado que estos son los mecanismos que se movilicen. Entonces se habla de, bueno, promover finalmente la comunicación y el apoyo social a través de medios alternativos, medios de comunicación distantes, teleconferencias, teléfono y demás para aquellos que los tengan disponibles. En algunos lugares hay limitaciones en cuanto a los recursos para prestar atención a distancia, tanto por parte de los organismos, los gobiernos, como por parte de la comunidad, que no necesariamente está habituada a utilizar estas formas de comunicación. Eso puede suponer un reto particular en una emergencia sanitaria. Otro problema, como veíamos, es la evitación de los servicios de salud. Aunque se tengan los servicios disponibles para pacientes complicados, la posibilidad de hacer que estos lleguen a recibir la atención puede disminuir debido al miedo al contagio. Existen mitos en torno a la enfermedad y estos mitos muchas veces van a hacer que el impacto psicosocial sea mayor y que entonces, aunque se envíen los mensajes adecuados, estos mensajes no lleguen a la población con el impacto que esperaríamos. Y algo que es paradójico es que justamente aquellos grupos que son sujetos muchas veces a estigma, aislamiento, rechazo, son aquellos que por su condición durante la emergencia sanitaria son particularmente vulnerables a presentar una complicación en salud mental. Hasta el momento, y este es un tema que se va a abordar al final del ciclo de videoconferencias por parte de la doctora Lorena Rodríguez Bores, que dirige el Consejo Nacional de Salud Mental y es ahorita la secretaria técnica del Grupo Técnico de Salud Mental en Emergencias. Quiero nada más comentar algunas acciones que se han implementado. La primera, que para mí es la más importante y creo que sí hay que señalarlo, es que se activó este grupo técnico. Esto es algo nuevo, es algo importante, pues estamos siguiendo la recomendación que dio el organismo, que ha dado la OPS, que dan las guías internacionales. Existe ya entonces esta entidad, que es un grupo interinstitucional, liderado por la Secretaría de Salud, pero al que se unen otras organizaciones gubernamentales, universidades, organismos de la sociedad civil y organismos internacionales. Y este grupo técnico que lidera la doctora Lorena Rodríguez Bores ha tenido por objetivo generar un proceso de vinculación y coordinación para la respuesta a la emergencia sanitaria y creo que eso puede ser una gran diferencia respecto a la respuesta que damos ahora y la que se pudo dar durante el sismo. A partir de este grupo de trabajo, entonces se han establecido ya algunas acciones dirigidas para grupos particulares, como lo sugiere o lo requiere la guía, y se han implementado diferentes acciones, la psicoeducación, la atención a distancia, hay acciones presenciales, se han generado lineamientos. Todos estos se van a ir exponiendo de alguna u otra manera a lo largo de las siguientes pláticas. Y la respuesta que se está dando actualmente y la recomendación que también hace la IASC es que se debe organizar de acuerdo a las diferentes fases que platicamos: alerta, amenaza, impacto, recuperación y reconstrucción. Y tomando como base estas recomendaciones o lineamientos. Entonces, cada una de las acciones que se vayan implementando, ya sea a nivel, puede ser un plan intersectorial, como ocurre en el caso del grupo técnico, pero también cada institución o cada grupo de trabajo a nivel local que quiera llevar a cabo algún tipo de intervención o de plan, debe considerar eso. Hay que hacerlo por etapas y hay que considerar los diferentes objetivos de acuerdo a los lineamientos de la guía, que al menos en términos generales, digamos que cubren todos los frentes. Y bueno, para terminar podemos concluir que entonces la atención a la salud mental es un componente esencial en la respuesta a las emergencias sanitarias, que el proveer a la población de salud mental y psicosocial los hará más resilientes y tener mayores capacidades de recuperación, tanto a nivel individual como colectivo. El impacto que tiene en la salud mental y psicosocial una emergencia sanitaria va desde reacciones adaptativas hasta el desarrollo de trastornos mentales graves y de complicaciones psicosociales. Van a existir grupos en situación de vulnerabilidad y que requieren atención especial. Por ejemplo, y en este caso, el personal de salud, los primeros respondientes, los familiares de los dolientes, los pacientes en los hospitales, los sobrevivientes de COVID, niñas, niños, adolescentes, mujeres que están siendo con mayor frecuencia víctimas de violencia dentro del hogar, los adultos mayores que están sujetos a un aislamiento, un confinamiento mayor, todos ellos son grupos en situación de vulnerabilidad, las personas con discapacidad que no tienen acceso, por ejemplo, a información o a medios de comunicación de manera tan continua.
Las recomendaciones para la atención a la salud mental y psicosocial en las emergencias sanitarias siguen los mismos principios que los modelos humanitarios, es decir, no estamos hablando de algo nuevo. Sin embargo, es cierto que tienen algunas particularidades y es importante que estemos familiarizados con las buenas prácticas internacionales. Y estas buenas prácticas nos dicen que debemos de tener un plan que esté dirigido a la realización de acciones específicas para que podamos tener éxito en la estrategia que implementemos. Eso sería todo por mi parte. No sé si me oyes, Héctor. Sí, te escucho, te escuchamos muy bien. Muchas gracias, doctora, por tu presentación. Muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy clarificador escucharte, ha sido muy clara la información, muy precisa, basada en la evidencia y en las recomendaciones internacionales. Muchas gracias, doctora Denis. Y bueno, hemos escuchado cómo la salud mental es fundamental como parte de la respuesta ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente. Y es algo que hemos dicho en videoconferencias pasadas, antes incluso de esta pandemia, de la importancia de hablar de la salud mental de forma transversal, de manera que se pueda involucrar en la vida de la sociedad y de manera en la que cualquier persona pueda ser consciente, poder tener una visión mucho más amplia del impacto que tiene la salud mental en el día a día. Y bueno, ante esta situación que vivimos actualmente, como bien lo ha señalado la doctora Denis, cobra una gran importancia. Y en este sentido, fortalecer la coordinación interinstitucional, como ella bien lo mencionó, y también con organismos y organizaciones de la sociedad civil, como justo a eso se conduce o a eso obedece este ciclo de videoconferencias que se realiza a través de la Secretaría de Salud, pero en colaboración con el CONADIC, con este instituto, con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con el INER, con los servicios de atención psiquiátrica, con el Hospital Fray Bernardino, con el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, con CONSAME y con la UNAM. Habrá ponentes de todos estos lugares. Nuevamente, muchas gracias, Denis, por la presentación. Y creo que tenemos algunas preguntas y algunos comentarios que nos han hecho los asistentes. Rocío, ¿nos escuchas? Ok, ok. Permíteme. Listo. Ok, gracias. Sí, doctor, se han reportado de diferentes puntos de la República y tenemos una pregunta. Justamente plantean que aunque no hay un acuerdo entre los especialistas todavía respecto al que haya una segunda ola de contagios, ¿cuál sería la intensidad que podríamos esperar en materia de salud mental sobre esta circunstancia, doctora? Bueno, a ver, hablar en cuanto a cifras de frecuencia, yo puedo darles como una imagen de lo que pasó en el SARS, ¿no? Aquí, el SARS tuvo muchísimo menor magnitud, pero por ejemplo, las personas que estuvieron confinadas en aislamiento estricto, a un año todavía al menos el 10% tenía algún dato de afectación en la salud mental, y en el caso de los médicos, cerca del 20% tenían datos significativos de estrés postraumático. Esto quiere decir que independientemente de que haya o no una segunda ola, sí se espera, lo que nos dice la evidencia de otras emergencias sanitarias, es que estos impactos sí se presentan y estos impactos duran en el tiempo. Es decir, que no son necesariamente las primeras consecuencias, lo que emerge al principio, pero es lo que se llama la cuarta ola, ¿sí? Es decir, como consecuencias para los sistemas sanitarios que van a venir y que van a implicar una alta carga. Ahora, hay que comprender que en el curso de los siguientes meses los estresores sociales no van a disminuir, en realidad, si somos claros, ¿no? Las adversidades psicosociales que acompañan esta emergencia sanitaria van más allá del confinamiento. Las pérdidas, el impacto socioeconómico, la desestructuración social, todo eso no se va a arreglar en unos meses al salir, ¿no? Del confinamiento. Son procesos largos, son procesos persistentes y son procesos que pueden volverse a agravar, evidentemente, si viene una siguiente ola de contagio, lo cual, aunque no es predecible, es probable, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso que tiene que ver con salud mental y psicosocial en la emergencia sanitaria que estamos viviendo es un proceso que hay que pensarlo a largo plazo, porque las problemáticas van a seguir ahí, las adversidades van a seguir ahí. Y entonces, bueno, viene toda una discusión de cómo vamos a ir construyendo un proceso hacia la resiliencia, que eso es lo que es importante. Y la prevención, la detección temprana de las complicaciones, es lo que puede resultar fundamental.
De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Esther Díaz si nos podrás dar algún ejemplo sobre alguna recomendación de los organismos internacionales eh, sobre de qué manera poder llevar una intervención psicosocial a nivel comunitario. De qué manera, cuáles son las más efectivas, y creo que sería fabuloso si nos puedes decir si estas son aplicables a la circunstancia y en México y en la que vivimos, en la que no siempre está toda la comunidad con acceso a recursos tecnológicos. Sí, ha habido algunos ejemplos. Hay algunas organizaciones humanitarias que lo que han hecho es mecanismos específicos de monitoreo para adultos, personas de la tercera edad que están en aislamiento y solos, ¿no? Entonces, digamos, al interior de sus comunidades han logrado establecer o detectar este tipo de personas y se dedican o lo que hacen es monitorearlos, ¿no? De manera como personalizada a distancia, sí, pero establecen un monitoreo y, por ejemplo, apoyan en llevarles víveres, insumos y demás. Esto también se ha generado de manera espontánea en países como España, ¿no? Entonces, son ejemplos de procesos de organización comunitaria que sí se dan. Obviamente está la gran dificultad de las distancias muchas veces, no estoy hablando solo de México, yo estoy hablando como ocurre en general, ¿no? Las distancias y las dificultades que también impone las reglas de cuarentena o aislamiento hace que a veces no sea tan sencillo, por ejemplo, que las personas puedan llevar insumos, ¿no? A estas personas en necesidad y en aislamiento. Otras formas, otras acciones de interacción o comunitaria que pudiera ponerse, yo creo, sin duda a ese nivel, es la generación de grupos de apoyos en redes sociales. Empiezan a generarse algunos grupos. Yo estaba viendo el otro día que hay como unos grupos, hay un grupo que se hizo justo como para que la gente que es parte del personal sanitario suba algún tipo de foto o semblanza de los compañeros que sabe que han muerto, ¿no? Y entonces se genera de alguna manera, no puede llamarse de ninguna forma un grupo de apoyo, pero lo que sí ocurre es que se empieza a fomentar un sentido de colectividad y de afrontamiento colectivo, donde lo que se sabe es, bueno, que no estás solo en eso, ¿no? Que al igual que tú hay muchos otros médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia que han perdido a gente significativa y esa sensación de comunidad puede o es un paliativo importante para el estrés. Sí hay algunos ejemplos, pero la realidad, y eso es parte del punto, es que es un reto poder hacer esto o implementarlo a nivel comunitario. De acuerdo, gracias. ¿Hay otra pregunta, Rocío? Sí, nos preguntan, doctora, si usted está haciendo alguna investigación de salud mental en esta pandemia, sobre todo en grupos vulnerables que no tienen acceso a la tecnología. No, no tengo una investigación en grupos vulnerables que no tienen acceso a la tecnología porque justamente es parte de las grandes complicaciones, es cómo le llegamos a esta gente. Con la gente que no tiene acceso a la tecnología, es decir, las personas que ahorita no pueden contestar una encuesta en línea, por ejemplo, ¿no? O que no pudieran contestar una encuesta vía telefónica. Bueno, la realidad es que pues mucha de esta información se obtiene de manera retrospectiva o se podrá llegar a obtener de manera retrospectiva. Ahorita como tal, sí el Instituto Nacional de Psiquiatría con la doctora Rebeca Robles, la Facultad de Psicología con la doctora Silvia Morales y la Secretaría de Salud diseñaron una herramienta que está disponible en línea, que es un tamizaje. No da un diagnóstico, pero es un tamizaje. Hay una parte para personal de salud y otra para población general que sí está arrojando datos muy interesantes de cuál es el estado de salud mental de la población. Y eso lo van a exponer también en una siguiente plática, justamente. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Nos recuerda Karen Arteaga del Instituto Nacional de Salud Pública que ellos están haciendo una encuesta sobre el impacto social en México e involucra también a la salud mental y nos comparte el link. Muchas gracias, Karen Arteaga. Y bueno, justo les invitamos también a que todos los profesionales de la salud respondamos el test de tamizaje. Sería muy conveniente, Dulce, de difusión de aquí del instituto, si nos puede colocar el link de tamizaje para que todos los que estamos ahora conectados lo conozcamos. La próxima videoconferencia vamos a hablar más ampliamente sobre qué es el test de tamizaje y a quiénes se va a aplicar, pero sería conveniente irnos familiarizando con ellos. Y nos preguntan, doctora Denis, lo siguiente, nos pregunta Alejandra Sotelo, dice, ¿qué sucede con el personal de salud que está presentando ansiedad por la carga de trabajo y adversidades que están enfrentando? Bueno,
Esto se está presentando y es una realidad, pero uno de los grandes retos, por eso no es particular de México, es un fenómeno descrito, ¿no? En China hicieron un estudio en el que le preguntaban a los médicos que habían estado en la pandemia si consideraban que necesitaban el apoyo psicosocial y si consideraban que era buena idea que estuvieran los servicios disponibles. Y prácticamente el 80% dijeron que sí, pero de aquellos que, digamos, al momento de preguntarles si los habían utilizado en los momentos en los que se habían sentido tristes, estresados y demás, prácticamente el 80% dijo que no. Y esta conducta de falta de búsqueda de ayuda está descrita en muchísimos lados. Entonces, gran parte del reto no es el tener el sistema para darle atención al personal de salud. Gran parte del reto es lograr que el personal de salud utilice el sistema, ¿no? Y esa es una de las cosas en las cuales nos estamos generando o adaptándonos a la estrategia, porque pues es claro que a veces el dar o decir aquí está la atención no es suficiente y muchas veces las personas o el personal sanitario va a acudir únicamente cuando ya tenga complicaciones graves. Eso es lo que se ha visto en el mundo en general, ¿no? Entonces, pues parte de la idea no solo es tener los programas, sino ver de qué manera los hacemos más accesibles o de qué manera hacemos este proceso de acompañamiento más proactivo que también sugiere la guía, y eso es parte de lo que estamos implementando, justamente. Perfecto, doctora. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿qué pronóstico se presenta con las personas adictas a una sustancia ante los factores estresores y las dificultades para tener un tratamiento personal? Bueno, uno de los riesgos que también se ha descrito es que hay un mayor riesgo de recaídas. Esto sí es el no poder tener acceso a atención a los grupos de contención puede significar un mayor riesgo de recaída. Ahora, también es cierto que hay lugares donde el acceso a alguna sustancia se ha dificultado, ¿no? O sea, algunos procesos de aislamiento, cuarentena, todo depende del país. También ha hecho que el acceso a algunas sustancias como el alcohol sea ahora más difícil, ¿no? Pero en términos generales sí, en la falta en la continuidad de la atención, el estrés, lo que se ha visto pues es que significan un incremento en un riesgo de recaída. Sí, hay un aumento entonces. Sí, doctor. Sí, no Gracias. sé si existan ahora, Denis, en CONADIC o dentro de alguna instancia, algún modelo de atención a distancia o de grupos de AA a distancia para esta población. No sabría decirte si hay grupos de AA a distancia, no lo sé. Le podremos preguntar al doctor. No lo sé, ¿eh? Yo creo que eso es, no sé, no lo he escuchado, pero no dudaría que cada grupo de manera individual, eso sí no lo sé, pudieras tener ya implementada esa estrategia. Eso es posible, pero no sé si hay alguna estrategia global para ello. No tengo conocimiento. De acuerdo, gracias. Y bueno, nos hacen un comentario muy acertado y que nos gustaría escuchar tu recomendación, Denis. Nos preguntan, en términos prácticos, dice, ¿qué mensaje los profesionales de la salud podríamos dar a la población que no respeta el confinamiento, a gente que se sale sin que sea necesario? Bueno, esto tiene que ver más con un proceso de comunicación y yo diría, estudio sociológico. O sea, el punto de lo que hay que entender es por qué la gente no escucha. Porque el mensaje no llega de la manera en la que nosotros queremos que le llegue a la gente a la que queremos que le llegue. Y eso tiene que ver con comprender las realidades alternas que está viviendo estos grupos sociales, ¿no? Entonces, en realidad creo que lo primero tendría que ser entender, ¿no?, qué está pasando detrás, que los mensajes no se reciben o no se elaboran, ¿no?, de la manera adecuada. Y creo que esto puede ser muy diferente si hablamos, por ejemplo, de un grupo social a otro grupo social, de una región a otra. Entonces, como profesionistas de la salud, yo creo, a mí me parece que lo más interesante es preguntar, si no le hace caso a las recomendaciones anteriores, ¿por qué no le hace caso? ¿No? O sea, ¿cuál es la vivencia o la idea que tiene al respecto de la situación? Porque entonces uno puede generar mensajes o elaborar mensajes que vayan de acuerdo a ese pensamiento, ¿no? El problema justamente es que creo que haya habido una desconexión, ¿no?, respecto a comprender la interpretación y los motivadores del no seguir las recomendaciones sanitarias, que además yo estoy segura que son muy diferentes dependiendo de la región,
de los grupos sociales de los que estemos hablando, ¿no? Que habrá algunos que no siguen las recomendaciones tales porque no han podido entender o no han tenido acceso a información muchísimo más básica y biológica, ¿sí? Sobre lo que es un virus, lo que es una epidemia, en lenguaje accesible para ellos, por ejemplo, ¿no? En un lenguaje que les sea familiar, que les sea comprensible, que les sea habitual, con ejemplos que estén bajados a sus realidades, no con ejemplos que sean realidades externas, distantes, ¿no? Están las personas que evidentemente no pueden dejar de trabajar y tienen que salir, pero entonces con ellos hay que entender, bueno, ¿qué pasa? Que sí, pero entonces no te pones bien el cubrebocas. Uh-huh. Todo eso tiene que ver mucho con procesos de análisis social y de comunicación, y yo creo que los profesionistas de la salud mental podemos contribuir, pero lo más importante primero entender es qué piensa él o qué piensa ella, ¿no? Claro. Porque entonces sí podemos ver de qué manera le planteamos las cosas diferente. Claro, desde luego recordarnos que la conducta opera por una idea o por una creencia relacionada con el tema o con la circunstancia y la interpretación que se da de ello. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Rocío? Sí, doctor Telma nos pregunta si tiene algunos datos diferenciados por género en cuanto a ansiedad y depresión, doctora. Yo no voy a presentarles ahorita los resultados de las encuestas que se hicieron en el tamizaje, pero creo que esa siguiente plática va a estar interesante. Justamente esa es la plática en la cual van a poder ahondar un poquito más en estas preguntas. Va a estar presentado tanto van a hablar de la encuesta dirigida a personal de salud como a personal sanitario, pero en términos generales lo que sí sabemos, y eso no es en una emergencia sanitaria o un desastre humanitario complejo o la cotidianidad, los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos son más frecuentes generalmente en las mujeres, a excepción del trastorno bipolar. Entonces sí son trastornos que tienden a ser más frecuentes en la población femenina. Entonces no es de sorprendernos que vayamos a encontrar eso, ¿no? Ok. De acuerdo, que sería muy similar a lo reportado en los primeros estudios en marzo en ciudadanos chinos, donde los síntomas de ansiedad más intensos fueron encontrados en ellas, ¿no? Aunque ya de forma general el impacto fue igual, sin diferencia de género. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Dice, recientemente la Secretaría de Educación Pública mencionó que parte de sus estrategias será el brindar apoyo psicosocial y emocional. ¿Estaremos participando los profesionales de la salud mental de manera coordinada como resultado de una respuesta intersectorial? Y de ser así, doctora, nos preguntan qué mecanismos se están planificando. No sé si tengamos información al respecto. Bueno, esto está dirigido ya a la parte que tiene que ver con la fase de recuperación. La SEP tiene su propio plan o mecanismo de trabajo bastante establecido. Lo que sí puede ocurrir, ¿sí? en esa fase de recuperación, dentro de los programas que la SEP piensa implementar, como la Secretaría de Educación Pública, es que pues sí pida a los organismos rectores de la salud mental, como es el CONSAME, como es el SAP, su contribución en la estrategia, y dependiendo un poco la naturaleza de lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, entonces se evalúa si se requiere o no un apoyo mayor de un grupo técnico, ¿no? Ese es un poco como se elabora, es decir, la SEP tendrá su estrategia, estoy prácticamente segura que acompañada de, su par en cuanto a salud, en salud mental, y la implementación o el apoyo por parte de otras instancias como grupo técnico. Eso creo que va a depender un poco también de, pues, cómo quiera la SEP encaminar este trabajo, puesto que también ellos tienen en ese sentido todo una serie de lineamientos y requerimientos. Entonces, no les puedo decir en este momento, pero lo que sí estoy segura es de esa primera parte, que el trabajo que se haga en escuelas por parte de la SEP será un hecho que lo hará también con asesoría, ¿no? de las instancias de salud. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, nos pregunta Mónica Sánchez y también relacionado justamente este sentir de que las personas que no tienen acceso a las tecnologías se están quedando fuera de este apoyo. Nos preguntan aquí, ¿qué podría ofrecerse justamente para aquellos que no tienen acceso a las redes sociales? Su opinión, doctora, como profesional de la salud mental, ¿qué sugeriría? Radio. Yo creo que se pueden utilizar medios un poco, o sea, realmente creo, sí, digamos que acá el problema es que la demanda versus la posibilidad de hacer cosas
es mayor, ¿no? Sí, redes sociales tal vez sea difícil, quizá radio sea una alternativa que pudiera ser más accesible. Entiendo la televisión, donde sí se han, ¿no? O sea, se han hecho estas campañas, de hecho, ¿no? A través de la televisión. Eh, en el radio también se quedan, ¿no? Ha habido spots, ha habido como, quizá habría algunas otras cosas, ¿no? Que se podrían agregar a estos mensajes o no. No, esa es una alternativa, pero realmente es complicado, ¿no? Realmente justo el punto es que el cómo establecer primero para localizar a la gente, ¿no? Ya de entrada ahí tienes un hoyo negro, porque ¿cómo la localizas? Claro. O sea, ¿cómo sabes exactamente qué persona? O sea, es bastante complicado el reto, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente creo que es un punto, o alguna de las cosas que va a dejar esta experiencia es que habrá que tener pensado una manera de poder llegar Estrategia. a las pruebas. Ajá, creo que eso Así va a es, ser. sí. Uh-huh. Y recordarnos que muchas de estas personas, si bien no pueden tener un contacto a distancia utilizando plataformas o recursos tecnológicos, existen otras recomendaciones que basta un mensaje en televisión para que estas personas puedan acatar o poder realizar alguna acción, vaya, desde casa, sin la necesidad de conectarse a la red, que también existe, ¿no? Sí, y hay otras. Sí, doctora. Sí, que justo se han hecho digamos, mensajes psicoeducativos por medios masivos de comunicación. Es una forma, ¿no? En la cual se puede. Quizá el problema sea más bien la comunicación, yo lo entiendo más como, no tanto redes sociales, sino, por ejemplo, las teleconferencias, el poder establecer un contacto social, digamos, un poco más eh, personal, ¿no? El saber utilizar como ciertos medios de comunicación de una manera más hábil, ágil, ¿no? Desde un celular, por ejemplo. Y es cierto que no todo mundo está familiarizado, ¿no? Y eso sí es una realidad que ahorita tenemos que ver y que entonces habría que preguntarse cuál es la alternativa para solucionarlo. De acuerdo. Muchas gracias. Hay muchísimas preguntas, hay todavía bastantes conectados. Ha habido cerca de 300 conectados a esta videoconferencia y les agradecemos que todos continúen ahora, es señal de que ha sido de su interés. Vamos a tratar de responder al mayor número de preguntas de todas las que han escrito hasta este momento, pero sí son bastantes. Entonces vamos a tratar de dar respuestas muy concisas y de irnos lo más ágil que podamos. Nos preguntan si existe algún manual para atender a personal de salud que está al frente de los cuidados de los pacientes con COVID. Les quiero mencionar que en la página del instituto pueden encontrar dos manuales, uno elaborado expresamente para las brigadas de atención psicosocial y psicoemocional a distancia y un manual con recomendaciones para el acompañamiento tanatológico ante el duelo en situaciones especiales como la que vivimos ahora. No sé si, doctora Denise, si deseas agregar algún otro manual o algún otro material. En la página de la Secretaría de Salud, hay una parte de un micrositio donde es salud mental, ahí hay lineamientos para la atención a personal de salud. Son como recomendaciones más o menos concretas de algunas cosas que se pueden hacer o se recomienda para atender al personal sanitario. Entonces lo pueden encontrar ahí. De acuerdo, muy bien. Y hay una Perfecto. pregunta. Sí, doctor, sobre el impacto del COVID en los cuidadores, dice, si hay alguna estrategia o algo, o qué recomendarían para llevar a cabo un grupo de apoyo en el ámbito hospitalario con la finalidad de aminorar el impacto emocional, físico, mental con los cuidadores, doctora. Pero, a ver, perdón, los cuidadores Se refiere a cuidadores de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que no tienen COVID y que están pasando más tiempo dentro de las instituciones hospitalarias y que están sometidos a mayor estrés por ello. Bueno, lo que pasa es que habría que ver, digamos, en sí los cuidadores de personas con enfermedades crónico-degenerativas tienen más estrés, ¿no? Y se les recomienda mucho las técnicas de autocuidado, en la repartición de tareas, estrategias para atención a la salud mental. Ahora, en este punto particular de los cuidadores, o sea, lo que, digamos, perdón, tal vez no entiendo muy bien, o sea, como el contexto de la pregunta, pero si son personas que no tienen COVID, preguntan si se puede hacer alguna intervención con ellos en el ámbito hospitalario para brindar apoyo con el fin de aminorar el impacto emocional. No, en el ámbito hospitalario no sería recomendable. O sea, lo que entendemos es si el cuidador está en casa, ¿no? O sea, apoyando a una persona en casa, realmente el movilizarlo a un ámbito hospitalario no sería en ese momento como el mejor
lo ideal, ¿no? Lo ideal en todo caso podría ser en principio acercarle estas líneas de ayuda que existen y eventualmente sí, claro que sería ideal que hubiera grupos de apoyo virtuales, ¿sí? Eh, Esa es una estrategia, por ejemplo, que no ha sido aún, ¿no?, posible desarrollar, pero tiene que ver también, y yo creo mucho, justo con esto de el acceso y qué tanto una persona está acostumbrada o no a conectarse a una plataforma y entrar a una sesión de apoyo grupal virtual. ¿Se podría intentar? Sí, se podría intentar y yo creo que sería una buena idea, ¿sí? Pero de entrada hacerlo presencialmente no creo que fuera en este momento la mejor alternativa. Podría ser contraproducente incluso. Ujú. Muy bien. Sí. Bueno, Rosa, Rosa, le enviamos un saludo a ella de la Asociación de Familiares de Alzheimer. Muchas gracias que te has conectado y nos recuerda que ellos han continuado con sus grupos de apoyo de manera virtual a los cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Muy bien, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por la información. Y, Rocío, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos. Aquí dice, gracias, mi pregunta es la siguiente. ¿En la conformación y activación de estos grupos de salud mental han contemplado integrar a primer nivel de atención, doctora? Bueno, el primer nivel de atención está en realidad, acá el punto es el siguiente, no es que no esté integrado el primer nivel de atención, es que en este momento se trasladan las plataformas de acción. O sea, una cosa es, hay centros hospitalarios, ¿no?, que siguen abiertos para dar continuidad a la atención, ¿no?, los hospitales. A nivel de los centros de salud, muchos siguen operando, ¿sí? Otros han disminuido su operación. Entonces, y las medidas que recomiendan el confinamiento es que en lo posible las personas, digamos, puedan recibir asesoría, atención y demás a distancia, ¿no? Podríamos decir que esta atención a distancia, esta atención de primer contacto, esta intervención no necesariamente especializada, es en este momento lo que podría corresponder al primer nivel de atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la primera línea de respuesta, no es una respuesta especializada. Ahora, lo que pasa es que la plataforma de trabajo cambia. Uh-huh. Ya no es una plataforma presencial, se opta o se moviliza a una plataforma a distancia, pero es un primer nivel, ni al cabo. Perfecto. Gracias, doctor. Nos pregunta Elizabeth Herrera si se espera un incremento en el riesgo de suicidios o si hay datos ahora o algún comentario que desees hacer, doctora. Bueno, sí se sabe que aumenta la frecuencia de suicidios durante emergencias y desastres. Ahora, yo honestamente creo que, digamos, lo que se va a poder ver, o hacer una asociación causal, ¿sí?, para decir, fue la emergencia sanitaria lo que lo ocasionó, bueno, se podría hacer una correlación en tiempo, en series de tiempo a futuro, ¿no? O sea, sí se sabe a nivel, digamos, tanto de la gente que trabaja en el ámbito, ¿no?, de salud mental y emergencias, que esto ocurre, para que podamos ver y hacer un análisis verdaderamente de qué tanto impacto tuvo, ¿sí? Pues eso sí se tiene que hacer en un análisis en una serie de tiempo. Es decir, tendremos que ver si hubo un incremento en los suicidios en este periodo particular, realmente poder decir específicamente que fue por la emergencia sanitaria, ¿no? O sea, porque es complicado atribuir, ¿no? Pero lo que se puede hacer es una correlación temporal y decir, en efecto, en este periodo, que fue cuando hubo más aislamiento, bla, bla, el número de suicidios se incrementó. Eso es algo que creo que también va a ser más posible de definir en qué magnitud, porque seguramente sí, pero a posteriori. Claro. Y recordarles que justo en este ciclo de videoconferencias tendremos un contenido, una videoconferencia donde se presentarán las brigadas para la prevención del suicidio, justo dentro del marco de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para invitarlos a todos a que continúen esta conexión. Estamos ya casi llegando al final de esta videoconferencia. Estoy viendo que hay un par de comentarios relacionados con las acciones de la Subsecretaría de Prevención Epidemiológico del doctor López Gatell. Hay comentarios de todos tipos que ustedes los pueden ver ahí. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Nos agradecen también haber abierto este espacio. Y una pregunta más de Montserrat Robledo, que nos dice, doctora, ¿cómo se podría canalizar las emociones enfocándonos en la respuesta de los adolescentes particularmente? Bueno, en el caso de niños, niñas y adolescentes, como les digo, va a haber una práctica particular, pero básicamente lo que tiene que ver es primero entender que muchas de las reacciones que tenemos los seres humanos ante el estrés son adaptativas, ¿no? Eso es importante comprender, que los seres humanos reaccionamos al estrés, ¿no?, cada uno de manera diferente, pero sí hay algunas respuestas que son esperables.
¿sí? Entonces, y que las respuestas pues también van a tener que ver con la etapa del desarrollo, ¿sí? Los adolescentes, posiblemente debido a que justamente es una etapa donde está en desarrollo la autonomía, sea aún más complejo el que permanezcan o se les imponga una situación social de aislamiento, además cuando gran parte de la identidad tiene que ver con el contacto social. Y la forma de manifestar además la ansiedad o la depresión además en los adolescentes es la irritabilidad, en muchas ocasiones más que la tristeza, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, tiene que ver mucho con que los padres o los cuidadores tengan a la mano algunas herramientas para poder manejar las crisis emocionales y conductuales, ¿sí? De los adolescentes. Pero primero que nada comprender eso, que no hay que ver estas manifestaciones necesariamente como un reto por parte del adolescente, un reto por parte del niño, sino entenderlas dentro de un contexto de una reacción emocional que puede ser adaptativa, ¿no? Y bueno, las otras que tienen que ver justo con los medios para la comunicación no violenta. Hay también, digamos, en el curso de esta emergencia se están, ¿no?, trabajando materiales, también cursos vinculados justamente con este punto que posiblemente después también se puedan socializar a mayor escala. De acuerdo. Nos pregunta si los psiquiatras también vamos a responder estas encuestas y por supuesto que sí, los psiquiatras y todos los profesionales de la salud, en el caso del tamizaje, hay una Sí, sección en la cual se puede acoplar para los que nos dedicamos a atender a la población. y se pregunta si es personal sanitario y se pregunta qué papel está jugando. No sé si está trabajando directamente o está trabajando en algún servicio que da apoyo, ¿no? Es decir, los diferentes niveles, ¿no? No toda la gente que trabaja en nivel sanitario, obviamente lo más desgastante es estar en contacto directo, pero bueno, yo pienso en, o sea, las personas que trabajan en las áreas de epidemiología, por ejemplo, ¿no? Puede ser que no estén trabajando de manera directa, pero el desgaste que tienen es terrible, por ejemplo, ¿no? Entonces, personal sanitario, pues son todos los que están respondiendo en la cadena, ¿no? De acuerdo. Rocío, Sí, ¿hay alguna otra sí. pregunta? Sí, sí, doctor, nos preguntan justamente sobre las teleconsultas, doctora, si hay alguna norma oficial mexicana que ampare esta estrategia específicamente en cuanto a personas que tienen adicciones. No, la verdad no es mi área, entonces yo no quiero contestar eso. Yo no sé, pero eso sería una pregunta muy buena. No, no quiero decir si hay algún reglamento oficial en torno a la prestación de servicios de telepsiquiatría. No quiero, o sea, como hablarse a nivel, o sea, sé que hay instituciones, por ejemplo, que lo hacen. Ujú. Yo me imagino entonces que más sé que hay un consentimiento, por ejemplo, ¿no? Así Donde es. sí se establecen algunos lineamientos de cómo serán esas sesiones, si se grabarán, si no se grabarán, el acceso a la información, el igual que, o sea, en general con cualquier, ¿no?, tratamiento. Pero no sé si existe hoy en día algún reglamento, una norma, ¿no?, específica que dicte algunos principios básicos que todos esos consentimientos, por ejemplo, tendrían que tener. Y me parece una pregunta muy importante, pero les soy honesta, yo no sé mucho de esa parte de legal. Es muy importante, Gracias. pero no lo sé. Ok, gracias, No, no, doctor. no lo conozco yo tampoco si existe una Ujú. norma, no, no lo creo dado la emergencia y las circunstancias de lo que ha venido, de lo que está ocurriendo, pero sí la experiencia internacional y que les podemos compartir por aquí la cita de un artículo donde se comparten la experiencia que han tenido en otros países para realizar intervenciones en línea, y es una opinión, un lineamientos y un documento incluso Y donde de se la habla sobre ¿no? cómo se hace el encuadre y Ujú, demás. ujú, ujú. Muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios. Bueno, nos envían felicitaciones y saludos, pero particularmente lo que más queremos es poderles transmitir un mensaje, poder responder sus preguntas. Y bueno, nos decían que si estábamos haciendo alguna acción para sensibilizar al personal médico respecto al cuidado de su salud mental. Por supuesto que sí, por eso es el tamizaje, por eso ha sido la primera videoconferencia, bueno, fue la última videoconferencia que tuvimos del Programa Anual de Educación Continua dirigida a todos ustedes. Todas estas videoconferencias las van a poder encontrar en el canal de YouTube, entonces los invitamos a que las vean. Rocío, no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos a 5 minutos ya de concluir. Sí, tenemos muchísimas preguntas, doctor. No sé si valiera presentar ya las siguientes videoconferencias. De acuerdo. Les agradecemos a todos los que nos han enviado preguntas. Hay preguntas, hay comentarios, hay muchos agradecimientos.
les agradecemos a todos los que se han conectado el día de hoy. Vamos a ver sus preguntas y les enviaremos alguna respuesta por el medio que nos sea posible. Les recordamos a todos los profesionales de la salud que se han conectado que nos dejen los datos, si están en una unidad, en una entidad pública en la cual están trabajando, coloquen si es la Secretaría de Salud, si es el IMSS, si es el ISSSTE, en qué unidad están, cuántas personas están conectadas en esa red. Si están ustedes como profesionales de la salud en medio privado, colóquennos sus datos de contacto, porque todo esto es muy importante para poder evaluar el impacto, el alcance de esta actividad y poder mantener este ciclo de videoconferencias. Entonces, y también por ese medio les podríamos dar respuesta a las preguntas que se han quedado ahora aquí en el chat y que no hemos podido dar respuesta. Tenemos todo un ciclo de videoconferencias que se estará impartiendo los días lunes y miércoles. Hemos iniciado el día de hoy, serán a las 10 de la mañana y bueno, nos volveremos a ver entonces el próximo miércoles. ¿Nos presentan las siguientes videoconferencias, Rocío? Sí. El miércoles 3 de junio estará con nosotros el doctor Alejandro Molina y la ponencia será capacitación para los profesionales de la salud ante la pandemia, experiencias y retos. Hay que comentar, doctor, que en esta sesión vamos a tener dos ponencias. La participación está dividida en dos partes. Primero justamente la del doctor y la segunda sería a cargo de la doctora Silvia Morales Shaine y la doctora Rebeca Robles García con la ponencia Test de tamizaje en salud mental hacia una medida del impacto psicoemocional de la pandemia. De acuerdo, pues son muy interesantes los temas. Hablaremos entonces sobre todos los cursos de capacitación que hay actualmente con el doctor Alejandro Molina, quien se encuentra coordinando ahora el área de capacitación dentro de este grupo técnico de respuesta ante la contingencia que estamos viviendo. Invitarlos a todos también a que se queden a la segunda videoconferencia del miércoles con la doctora Silvia Morales Chaine y con la doctora Rebeca Robles, donde presentaremos el test de tamizaje del que hemos hablado aquí. Invitarlos a que visiten la página del instituto, donde se encuentran todos los manuales que se han publicado, se encuentran las ligas a los contenidos de los cursos y también la liga para que ustedes se puedan inscribir en el curso de las brigadas de atención psicoemocional que actualmente se encuentra alojado en la UNAM y pues invitarlos a que participen en todas estas actividades de educación continua dirigidas a los profesionales de la salud. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Denis, por tu participación. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Rocío, por el apoyo en la conducción de esta videoconferencia. Y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles 3 de junio a las 10 de la mañana. Gracias a todos.